Bueno, muy buenas noches nuevamente para los que todavía no habían llegado, no se habían incorporado. Em, para Angie, mí es un gusto. ¿me das permiso que recién comenzó la grabación? Contarles nada más para los que van a ver después el grabado, que es este grupo es Yamines y Simpatizantes y somos de la Gran Fraternidad Universal. Gracias. Bien. Si gustas, Edgardo, usted puede proyectarla. Mire que yo no pude aquí compartir la presentación, esa es una guía nada más. Ya, Como bien le perfecto. decía, Como bien le decía que yo en realidad lo que les voy a compartir básicamente es mi experiencia y si le sirve a alguien, pucha, qué bueno. Afortunadamente hemos tenido ¿Se ve buena ahí, salud. Angie? No, no se ve. Em, entonces, bueno, esto de que les voy a esta conversación, porque igual la idea es que ustedes vayan preguntando, vayan compartiendo también a lo mejor alguna experiencia, es la primera, si vamos un poquito más atrás, desde la primera, si es posible. A ver, un poquito más atrás. Se puede ir a la primera, ahí, alimentación para mantener la salud. Bueno, Ya. ahí hay imágenes que nos hablan ya, si pudiera bajarla un poquito, o sea, subirla, bajar el botoncito del lado para que se vea un poquito, no tanto, no tanto. Vamos a la primera, no importa que quede corrida. Eso es. Nosotros ya tenemos ahí que la alimentación, digamos, para mantener la salud, yo me he dado cuenta a lo largo de todo esto de lo que he ido aprendiendo y que me falta sin duda ir complementando con las nuevas cosas que se van descubriendo, que mientras la alimentación tenga menos residuo, va a ser mucho más saludable para el cuerpo mantener las condiciones ideales de higiene, ¿ya? Entonces ahí tenemos personas caminando, el ejercicio físico es fundamental, tenemos ahí frutas, que son alimentos que en general nos ensucian muy poco. Se escucha como un micrófono ahí, si pudieran. Vemos también una familia, los lazos, los vínculos, también vamos a ver que es importante. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de alimentación, tenemos que considerar sin duda la edad. Los requerimientos nutritivos para una persona que se está formando, para una persona que está en la plenitud de su vida, para una persona que ya ha caminado mucho tiempo, no pueden ser los mismos. Entonces no podemos comer, normalmente nos sentamos y a veces comemos lo mismo que come el otro, pero tenemos que tener en cuenta la etapa en que estamos, la condición física que tenemos. A veces el cuerpo no quiere comer y nosotros, porque estamos con algún síntoma, alguna congestión, y nosotros seguimos comiendo porque es la hora de comida. Entonces he aprendido que hay que respetar esa sabiduría corporal. También el clima, no es lo mismo alimentarse en Punta Arenas, a lo mejor, que alimentarse zona donde hace mucho calor, en la cuarta región, en la tercera región, no es lo mismo. Hay que tener esas consideraciones también climáticas. Si yo voy a hacer un ayuno de frutas, tengo que tener unas condiciones de clima adecuado, unas condiciones de abrigo, por último. El ambiente también es importante. Cuando hablamos del ambiente, hablamos de todo la parte que nos rodea. Si yo estoy todo el día trabajando en una pieza oscura, con poca luz, debo procurar, por lo menos cuando salgo de mi trabajo, caminar por lugares luminosos, porque por miles de años nos hemos acostumbrado a las condiciones naturales. Ahora, muy poco tiempo, el hombre, un par de decenas, que el hombre vive más en el cemento y en condiciones, pero por naturaleza nos hemos acostumbrado a estar en espacios. También tenemos que ver la contaminación, tanto de vehículos, la contaminación de químicos, a lo mejor en los alimentos. También tenemos que, cuando nos alimentamos, entender que tenemos
somos un componente biopsicosocial, o sea, tenemos, aparte de lo biológico, tenemos una condición psicológica. Podemos comer muy buena comida, muy bien preparada, pero si estamos con una rabia, estamos masticando todo el rato una rabia, sin duda esa mejor alimentación se va a transformar en un veneno. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo empieza a secretar un montón de sustancias que finalmente nos van dañando. Entonces también tenemos que entender que nosotros, este componente biológico no es solamente qué lo que como, sino que también qué como como ideas, qué como como pensamientos, qué mastico, de qué me alimento. Entonces, cuando hablo de una alimentación sana, tengo que entender que también es súper importante la condición mental y que a todos nos pasa que de repente nos enojamos y nos ponemos a pensar, pero ¿cómo es posible? Y ahí donde uno está en este trabajo consciente, darse cuenta que esa forma de pensar no me sirve, no me ayuda y cambiarla, porque eso es voluntad de nosotros. Aunque nos cueste, me pillo de nuevo rumiando este enojo, nuevamente lo cambio y lo cambio hasta que cada vez se ven más a lo lejos. También tenemos un aspecto de sentido de vida. ¿Cuál es mi sentido de vida? A lo mejor, ¿cuál es la misión que yo siento para qué estoy acá? El sentido trascendente, a lo mejor la creencia de que todo esto tiene un sentido. Hay que considerar eso en la nutrición, porque todo esto que nosotros sentimos funciona y se entremezcla, ¿ya? Y todo eso es lo que finalmente asimilamos corporalmente. La siguiente. No sé si estoy hablando muy bajo, ¿se escucha claro? Te escucho perfecto. Ya. Entonces, bueno, yo soy profesora de yoga y he tenido varios maestros de yoga y uno de los maestros importantes para mí ha sido el maestro José Marcellinoli y él siempre nos hablaba de la alimentación, digamos que para mantener la salud debemos incluir tres aspectos. Y cada vez que vivo y compruebo estado de salud, me doy cuenta que esto es más importante. O sea que este triángulo de la salud que nos enseñó él es realmente muy, muy cierto y muy efectivo. Si yo cuido lo que me alimento, entendiendo como lo que ingiero, no solamente en lo que ingiero biológicamente, son también los pensamientos y las emociones que yo me alimento. Pero no solamente es eso, también debe haber un ejercicio. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho y está adaptado por miles de años al ejercicio, porque son las condiciones que necesitábamos para sobrevivir. Entonces la vida se ha vuelto tan cómoda, generamos un montón de residuos que no logran salir porque no está ese ejercicio físico y finalmente la higiene no solamente la limpieza de manos antes de almorzar para evitar todos los parásitos, toda la higiene en preparar los alimentos, lavar bien los alimentos porque tienen también gran cantidad de pesticidas, de sustancias químicas o en el transporte, en la manipulación, lavar bien, pero también, como le decía, en la higiene emocional, mental, ya tenemos que también en esta higiene, así como yo siempre le digo a mis alumnos, cuando yo tengo los mejores alimentos en la cocina, preparé la comida más rica, dejo todo ahí y me voy a descansar porque me cansé después de un par de horas. Esa cocina está pero llena de microorganismos. Nuestro cuerpo, cuando nosotros no eliminamos los desechos porque hacemos poco ejercicio o porque comemos alimentos que dejan muchos residuos, los mismos microbios que están en el medio ambiente encuentran las condiciones ideales porque está lleno, así como la cocina quedó lleno de restos de comida en los platos, en la olla, en las cucharas. Así en nuestro cuerpo quedan muchos residuos, entonces van a llegar los microorganismos a alimentarse porque eso es lo que están tratando ellos de hacer, de sobrevivir.
Entonces, en la medida que nosotros tengamos menos residuos, esté más limpio nuestro cuerpo, ellos no van a tener de qué alimentarse. Entonces, esos mismos microorganismos que andan en el ambiente no nos van a afectar. Entonces, alimentación, ejercicio, higiene. Esta higiene en todo el sentido de la palabra. Dentro de esto es súper importante ahí la eliminación, como le decía, de los desechos, y es necesario que por lo menos 2 veces en el año, una vez en el año, hagamos una buena eliminación de desechos. Y esta eliminación de desechos puede ser porque usted está llevando una alimentación a lo mejor más pura, digamos, que genera verdura, a lo mejor unos jugos desintoxicantes, o porque está haciendo un ayuno por 12 horas, el ayuno racional viene muy bien porque mantiene ahí un orden, o simplemente porque un día usted toda la mañana se sirve puros líquidos y empieza desde las 12 del día. ¿Ya? Entonces, bueno, esa limpieza ayuda a eliminar. Cuando el cuerpo deja de recibir, se da tiempo para empezar a eliminar. La siguiente, por favor. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta. Bien. Entonces, nosotros necesitamos diariamente ingerir. Si se dan cuenta, yo puse ahí un listado, pero están separaditos. Hay un grupo de sustancias que necesitamos comer en mayor cantidad, ¿ya? Y hay otro grupo de sustancias que son vitales, pero las necesitamos en pequeña cantidad, ¿ya? Y las ingerimos a través de la dieta, y muchas de ellas se procesan en el cuerpo. Entonces tenemos acá las proteínas, ya tan conocidas, tan nombradas, los lípidos, aceites y grasas. Tenemos los hidratos de carbono, carbohidratos también llamados, y tenemos, por otro lado, esas son básicamente las 3 sustancias que necesitamos ingerir en mayor cantidad. Por otro lado, tenemos en menor cantidad, pero súper necesarias, que son las vitaminas, los minerales y un componente que no es alimento, pero que es súper necesario, que vamos a hablar de ello, que es la fibra. Si bien no nos nutre, no pasa a través se incorpora como sustancia a nosotros, pero sí es súper importante que la ingiramos, porque ahí vamos a ver por qué es importante. Y los antioxidantes, que cada vez se cobran más importancia porque estamos en un mundo donde estamos ingiriendo muchas sustancias químicas que no son naturales. Entonces necesitamos de alguna manera que el cuerpo vaya combatiendo todas estas sustancias que de alguna manera nos dañan. Entonces tenemos ahí grupos de alimentos, y vamos al siguiente. Tenemos entonces las proteínas. Vamos a hablar primero de las proteínas. Nosotros tenemos la pirámide de alimentación, que yo creo que a todos nos pasaron en el colegio, y en la base de la pirámide estaban los carbohidratos, los hidratos de carbono, que eran lo que más teníamos que comer. Bueno, y así se nos ha pasado la mano, y ahora tenemos serios problemas porque hemos comido demasiado hidratos de carbono. Y cuando yo empecé con esto de la alimentación, cuando decidí empezar a preocuparme, efectivamente era lo que sentía que había que comer más. Y en el paso del tiempo me he dado cuenta que ha sido un error, y lamentablemente lo pagan las personas que ya llevan más tiempo. Y, pero bueno, entonces, vamos a hablar primero de las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son vitales en nosotros. Son moléculas complejas, o sea, su fórmula no es tan sencilla, y están formadas por pequeñas unidades. Imagínense un Lego. ¿Se acuerda que antes jugaban los niños armaban un camioncito con diferentes unidades? Bueno, si ese camioncito fuera una proteína, cada pieza del Lego es un aminoácido. Entonces, las proteínas están formadas por aminoácidos.
En total tenemos 20 aminoácidos, 20 aminoácidos con los que se construyen miles de proteínas en nuestro cuerpo, ¿ya? Y de esos aminoácidos tenemos 8 aminoácidos que se llaman esenciales, que el cuerpo no los fabrica, entonces se deben ingerir a través de la dieta, ¿ya? Entonces, si vamos a preocuparnos de alimentación, tenemos que saber para qué nos sirve y por qué tenemos que comerla. Las proteínas, las funciones principales de las proteínas, una función estructural, o sea, nuestra piel, estos músculos, ya, ligamentos, tendones, forman la estructura es la proteína. Entonces nosotros tenemos que estar diariamente comiendo proteínas, ¿ya? Pero no en cantidades gigantes. Porque ¿qué pasa si nos comemos demasiada proteína? Vamos a explicar eh, al final. Entonces tiene una función estructural, pero también tiene una función de transporte. Todo el transporte en nuestro cuerpo lo realizan las proteínas, ¿ya? Entonces es importante, por ejemplo, la hemoglobina, que es una proteína que se encuentra ahí en el glóbulo rojo, ella se encarga de transportar todo el oxígeno a la célula y de la célula trae el dióxido de carbono y viene de vuelta, lo lleva a los pulmones para ser eliminado. Entonces, una proteína de transporte y así las proteínas cumplen funciones de transporte en nuestro cuerpo. Todo lo que haya que mover, lo mueven las proteínas. Las enzimas, ¿ya? Que son sustancias que eh, están permanentemente, eh, son como tijeritas que separan moléculas o pegamentos que unen moléculas y van estructurando todo. Paola, perdón, Paulita, tienes el micrófono Ya, disculpa. abierto. Ya, disculpa. Son Mm. también sustancias de defensa. Nosotros tenemos las inmunoglobulinas, por ejemplo, son proteínas que genera el cuerpo, anticuerpos. Cuando vemos una sustancia extraña, nosotros tenemos como un sistema de defensa para los grandes, las bacterias, ¿ya? Entonces tenemos ahí los glóbulos blancos, que en general son las que fagocitan, se comen a estos visitantes no deseados, pero también tenemos para aquellos pequeñitos, que como son los virus, por ejemplo, que son tremendamente pequeños. Ahí un glóbulo blanco se puede infectar con todos estos virus. Ahí el cuerpo tiene las defensas. Entonces ahí genera estos anticuerpos, las inmunoglobulinas, que son sustancias, proteínas que se encargan de defender. También algunas proteínas, algunas hormonas son de origen proteico, ¿no? La mayoría son de origen lipídico. ¿Qué pasa? Entonces, con todo esto ustedes entienden que tenemos que comer proteína, ¿ya? Y la proteína no tenemos que comerla en grandes cantidades. Sabemos que todos los productos cárnicos tienen proteína, ¿verdad? Pero eh, tienen gran cantidad de proteínas. Si nosotros comemos mucha proteína, como estos son aminoácidos, la sangre se va acidificando y va produciendo, por ejemplo, la gota, es una enfermedad que se produce ahí por el ácido úrico, que se produce siempre que se metaboliza, o sea que una proteína se va separando en moléculas pequeñitas para que el cuerpo pueda llevarlo a la célula, ahí decimos se metaboliza, se divide en moléculas chiquititas, se genera ácido úrico, ¿ya? Entonces, si nosotros comemos gran cantidad de proteína, tenemos que comer carne, decimos mucha proteína porque son importantes, se nos junta y se nos acidifica mucho la sangre. También las proteínas, el exceso de proteína, como el pH del cuerpo se vuelve un poco ácido, impide también nos dañe la absorción de calcio. Mucha proteína también afecta la absorción de calcio y también es cosa que pongan ustedes un huevito, como les digo, en vinagre, se van a dar cuenta qué le pasa ahí a la cáscara del huevo, al calcio que tiene. Entonces, lo mismo pasa si nosotros comemos gran cantidad de proteínas. Entonces, hay que comer proteína diariamente, pero no en cantidades muy grandes que para el cuerpo sea un problema eliminar. Entonces, te preocúpese de que siempre su plato contenga proteínas. ¿Dónde encontramos, aparte de las proteínas,
de la carne. En las carnes lo encontramos ahí, que está medio chiquitito, en los huevos, en la leche, en las legumbres. La soya es una legumbre que contiene un 40% de proteína, su peso seco. El maní contiene un 35% de proteína. O sea, ahí, y contienen todos los aminoácidos esenciales en la soya. La quinoa tiene menos proteína, tiene alrededor de un 14, un 15%, pero también contienen todos los aminoácidos. ¿Se acuerda que le hablaba aminoácidos esenciales que tienen que ingerirse a través de la dieta? Bueno, la gente, alguna piensa que solo la carne tiene los aminoácidos esenciales, todo no. La soya, la quinoa, contienen todos estos aminoácidos esenciales. Y tenemos que también cuando vamos mezclando una semillita con otra, unas aportan unos aminoácidos, otros aportan otros, y recuerde que el cuerpo construye la mayoría de ellos. Entonces, con tener una dieta variada, equilibrada, ya nos sirve. También ahí hay una fotito de los hongos, las setas son buena fuente de proteína. Porque yo al menos en mi vida, no hace 42 años que no eh, ingiero la carne, porque la carne tiene muchos desechos. O sea, la carne es una cantidad muy concentrada ahí de proteína, pero también tiene gran cantidad de grasas que son difíciles del cuerpo de eliminar si se acumula gran cantidad de ella. Si es poquita, uno la puede desechar, pero si no, gran cantidad de ella. Las legumbres, las semillas, toda semilla tiene, aunque sea un porcentaje pequeño de proteína, y si nosotros las vamos mezclando, podemos consumir, si no consumimos leche, por ejemplo, leche de algún animal, podemos también consumirla como leche vegetales y también son muy fáciles de digerir, de asimilar. Por ejemplo, a la leche de soya, que hace poquito tuvimos acá un curso donde aprendieron a preparar leche de soya y se fueron ahí con su porción de soya para prepararlos en casa, que es muy necesario, tiene también fitoestrógeno, la soya es muy necesaria. Entonces, las proteínas son necesarias, pero en gran cantidad nos acidifica la sangre y produce todas estas enfermedades, comer mucha carne, todas estas enfermedades cardiovasculares, porque la carne no va solita, va asociada a gran cantidad de grasas que no son muy fáciles de digerir, pero también hay otro componente, porque nosotros somos un componente, como le decía, biopsicosocial. Cada vez que un animalito muere, empieza inmediatamente un proceso de descomposición, ¿ya? Entonces empiezan a producirse sustancias químicas en este proceso de descomposición que no son sanas, ¿ya? Em, Hay algunas aminas que son productos del metabolismo de las proteínas, como la cadaverina, por ejemplo, que se produce en forma natural en un animal cuando empieza el proceso de descomposición. Entonces también después, aunque nosotros igual cozamos ese alimento, igual ingerimos esas sustancias químicas que a lo mejor nos terminan con el tiempo dañando el colon, se nos va acumulando. O sea, no es solamente el proceso de lo que yo ingiero, em, digamos como molécula, también tiene que ver este proceso de descomposición que se está produciendo en los alimentos, ¿ya? Y también cuando un animal muere genera un miedo, un pavor, un terror, entonces esas sustancias también circulan por el torrente y nosotros las terminamos eh, asimilando y comiendo. No sé si alguien puede ir leyendo las preguntas del chat porque algo apareció pero no alcancé a leer. Si a lo mejor hay alguna pregunta. No sé si ahí, Marioli, no sé pues, si puede ir viendo las preguntas. Estoy viendo las preguntas por ahora, no son preguntas, estaba pidiendo que mantuvieran silenciados micrófonos. Gracias. Ya, Eh,
Angie, yo tengo una consulta, no sé si la hago ahora o después. Ya, démosle. Digo, Sí, sí, adelante. sí, mi pregunta es cómo hacer un plan de alimentación según la edad de cada uno, según la salud que tenga, hacer un plan adecuado para saber qué alimentos debo consumir. ¿Es posible hacerlo eso? Me imagino, por lo menos para mi conocimiento, algo muy complejo. Sí, sí, primero tenemos que saber eso. ¿Qué tenemos que comer? Porque si nosotros no le pusimos mucha atención a la biología, a la química en el colegio, entonces no nos vamos a acordar a lo mejor que las proteínas tienen todas estas funciones en nuestro cuerpo, que diariamente hay que estarlas reparando, que tenemos que ingerirlas, pero que en grandes cantidades tampoco no nos ayudan mucho. Vamos a la siguiente. Sí, vamos a terminar de ver y ahí tú te vas a ir dando una idea de qué necesitas. Los Gracias. lípidos. Los lípidos. Los lípidos nosotros normalmente las conocemos como las grasas, los aceites, pero el nombre son lípidos, son moléculas medianamente complejas, son complejas porque hay como gran variedad de ellas, están formadas por unidades pequeñas llamadas ácidos grasos y glicerol, y vamos a hablar de los ácidos grasos porque son como la unidad junto al glicerol que va formando estos triglicéridos, ¿ya? Que son los lípidos, que es finalmente una molécula de grasita o de aceite. Entonces tenemos que cuando los lípidos están en estado líquido, le llamamos aceites, y esos mismos lípidos, o sea, otra estructura, pero la misma naturaleza de la molécula, están en estado sólido, le llamamos grasa. Es importante aquí destacar que existen dos tipos de ácidos grasos esenciales, o sea que el cuerpo los necesita ingerir, ¿ya? Y que son los ácidos grasos, el ácido linolénico y linoleico, que están básicamente en productos vegetales. También se encuentran en el aceite del pescado, pero en los productos como la aceituna, como la palta, como las nueces, todas las oleaginosas se encuentran también presentes y que le llamamos como en el omega 3 y el omega 6. Vamos a ver las funciones y después les voy a explicar por qué es tan importante estos omega para que uno entienda por qué son importantes, porque le dicen que son importantes y no sabemos. Bueno, nosotros tenemos que eh, estos ácidos grasos pueden ser ácidos grasos saturados e insaturados. Entonces ya sabemos, porque siempre nos dice libre de ácidos grasos saturados, entonces ya sabemos como que los saturados no son tan buenos, no son sanos a nuestra salud, que son prácticamente todas las grasas de origen animal, ya las que están en estado sólido, son grasas saturadas. Y los ácidos grasos insaturados normalmente bueno, están en estado líquido y bueno, también en el pescado es la excepción, pero se encuentran en estado sólido, en estado natural de la semillita, por decirlo así, ¿ya? Los ácidos grasos insaturados, que son los que nos ayudan. ¿Y por qué se llaman insaturados? Vienen ahí de un origen químico. Em, para el cuerpo no es fácil asimilar los lípidos, los ácidos grasos, digamos, los lípidos. ¿Por qué? Porque nosotros el agua y el aceite no son afines. Si usted tiene las manos, por ejemplo, llenas de grasa y se los lava solo con agua, no le va a salir, necesita jabón. Lo mismo pasa en la sangre, nuestras células y todo como estamos en un estado acuoso, estamos rodeados de agua, la sangre y todo, entonces necesitamos de una molécula que es la bilis para poder absorber todas estas grasitas. Y las grasitas ayudan, sin duda, a que uno las pueda asimilar mejor. Entonces, cuando ellas tienen, como si tuvieran dos átomos unidos a través de dos manitos, ¿ya? Tienen enlaces dobles. Esos son los insaturados, son ácidos grasos que tienen enlaces dobles.
un átomo y otro átomo no están unidos por una manito de las manos, bueno, son pares de electrones, pero vamos a ponerle que son un par de manitos ahí, sino que tienen dos par de manitos, como si yo me sujetara con dos manitos de otro. Pero si se sueltan de una manito, ¿ya? No se rompe la molécula y con eso pueden sujetar, pueden ser absorbidos. Entonces, estos ácidos grasos insaturados, ¿ya? Es que no están saturados de átomos, sino que le quedan ahí unos enlaces libres, pueden ocasionalmente con este par de manitos que le queda libre, puede tomar, el organismo lo puede tomar y pueden entre ellos mismos ayudar a que la grasa que no es, que es saturada, los ayudan a que sea absorbida, incorporada. Entonces, es muy importante estos ácidos grasos insaturados, son los que contienen enlaces dobles, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Tienen función de protección. Nosotros tenemos sangre, a lo mejor deberíamos ser rojo, pero tenemos un color de piel así que entre amarillo y rosado. Y es porque todas las células nuestras están formadas por una capita protectora de grasa, los fosfolípidos, todas nuestras. ¿Mm? También tenemos colesterol en la membrana que ayuda al intercambio. El colesterol es una molécula de origen es una lipoproteína, lipídico, tiene gran cantidad de origen lipídico y ha sido por mucho, al menos por un momento, ha sido como muy mal, muy mal tratado, ha sido y es una molécula vital en nosotros. El colesterol tiene muchas funciones en el cerebro, es vital, nos ayuda, es un aislante, también los lípidos son aislantes. La grasita nos ayuda, nos protege del frío, ¿ya? Y también nos aísla. Todo lo que son las neuronas están recubiertas de una capa lipídica, ¿ya? Y esa capa lipídica debe ser de buena calidad para que la aislación eh, eléctrica de una neurona con otra sea buena. Se dice que cuando eh, esas capitas de protección entre las neuronas no son buenas, es cuando se va produciendo estas pérdidas de memoria con el tiempo, porque no ha habido esta calidad de grasita que nosotros ingerimos, no cualquier grasa nos da lo mismo, ya cualquier lípido. Entonces, también todas las hormonas son de origen lipídico, las hormonas, la mayoría, hay algunas de origen proteico. También los lípidos ayudan en la formación de la vitamina D, que es una vitamina que permite absorber el calcio a través de la luz del sol. El mismo cuerpo la produce y se originan a partir de moléculas lipídicas. También los ácidos biliares, la bilis, que es una molécula que me ayuda a ir en el componente acuoso, digamos, estamos nosotros en la célula en un componente acuoso, pero tiene un lado por donde puede tomar estas grasitas e integrarlas a la célula. En definitiva, nosotros siempre hemos pensado que los lípidos no eran buenos y estaban como en la parte muy arriba de la pirámide. Y son muy necesarios, pero importante, súper importante la calidad de los lípidos que comemos, ¿ya? Porque en la función a lo largo del tiempo se va viendo que todo esto de que recubre, recuerden que el cerebro tiene una gran cantidad de lípidos, son mucha grasita contenida ahí, entonces es muy importante la calidad de los lípidos que nosotros ingerimos. Y ahí tenemos el aceite de oliva, que es un aceite líquido en estos dos ácidos grasos insaturados. Y tenemos también el coco, por ejemplo, contiene colesterol en forma natural, pero no pensemos que el colesterol no es bueno, ¿ya? De hecho, si hay falta de colesterol, hay un montón de funciones que dejan de producirse que son vitales en el cuerpo, ¿ya?
Y importante saber que el colesterol es uno solo, no hay colesterol bueno y colesterol malo. Lo que se considera bueno o malo es la proteína que en realidad lleva el colesterol hacia hacia el cuerpo, digamos, lo distribuye al cuerpo, se le consideraba eso como el colesterol malo, ¿verdad? Y la proteína que lleva el colesterol del cuerpo al hígado para ser nuevamente procesado, bueno, pero debe haber un equilibrio entre ellos, debe haber un equilibrio tanto del colesterol que lleva, porque la necesita la célula. El problema es cuando comemos harta cantidad de grasa, por ejemplo, una carne que contiene gran cantidad de grasa, la grasa no se elimina todo el colesterol. Entonces, como el cuerpo comemos, mañana comemos cada 3 horas, entonces el cuerpo no alcanza a eliminar todo y ese colesterol que no se elimina se va formando, se va acumulando como placa ahí en las arterias y es lo que va disminuyendo el, el flujo por donde pasa la sangre y ahí no empieza con problemas de presión alta y con problemas de este colesterol que se va acumulando, pero es por el exceso que comemos. Por eso una cosa es, no es porque esto tiene colesterol, no, es necesario el colesterol, es importante. Lo que no tenemos que comer es en exceso. Entonces, por eso la dieta a través de los años, yo me he dado cuenta que efectivamente la dieta propuesta por muchos maestros de yoga, por ejemplo, es una dieta donde no tienes que comer un animal para tener una dieta saludable. De hecho, eliminarlos de tu dieta es súper saludable porque todo lo encontramos ahí en las semillas. Ahí vemos semillas de castaña de cajú, avellana europea, pistacho, almendras, nuez pecana, todo tipo de, hay una gran cantidad, semillas de girasol, semillas de maní, bueno, muchas semillas. La linaza es una maravilla, la linaza es una maravilla de la naturaleza, el sésamo. Ojalá lo pudiéramos ingerir permanentemente y bien molidos, o muchas de estos lo podemos hacer lechada y lo aprovechamos mejor sin colarlo. No necesitamos colarlo, lo molemos bien en la licuadora, bien molido, remojado toda la noche anterior y podemos obtener, y ahí estamos obteniendo estos lípidos, estos aceites naturales que nos van a ir recubriendo. Entonces, importante que ustedes sepan que tienen que ingerir lípido, ¿ya? Hay personas que piensan que hay que sacar definitivamente todo lo que es aceite de nuestra dieta. Y no es así. Nosotros al ingerir esta semillita ya estamos ingiriendo lípidos y eso es necesario. Vamos a la siguiente, por favor. Y los carbohidratos, hidratos de carbono, son moléculas simples, ¿ya? De fácil asimilación. Por eso cuando un corredor dice que tiene una competencia el otro día, he escuchado que se tienen que comer un plato de tallarines para que haya energía disponible ahí en la sangre y él rápidamente la gaste. Entonces, esa es la gracia de los hidratos de carbono, que son eh, digamos, moléculas de fácil asimilación y las unidades que los forman se llaman sacáridos, conocidos como azúcares también. Es importante conocer que hay como estos sacáridos se pueden estar asociados como moléculas simples, los monosacáridos, la glucosa, la fructosa, la galactosa, ya que están presentes en la fruta, en la leche, em, en los frutos, en todos los vegetales. Y cuando se juntan ya dos, como en la sacarosa, el azúcar, la miel, ya el cuerpo tiene que hacer separar estas moléculas para poder ser absorbidas. Pero si nosotros tenemos el almidón, por ejemplo, también es un hidrato de carbono. No tiene sabor dulce cuando ya está formado por muchos sacáridos, por muchos azúcares.
ya pierde el sabor dulce. Pero no quiere decir que no estamos ingiriendo gran cantidad de sacáridos, o sea, de azúcares. ¿Cuál es la ventaja de pronto? Y es un arma de doble filo, por eso es importante la cantidad. Si usted consume granos integrales, por ejemplo, tiene la ventaja de que estos granos integrales van liberando de a poquito los azúcares, porque en la medida como son moléculas grandes, así como un collar, imagínese un collar y va cortando perlita por perlita, el cuerpo va rompiendo estos enlaces, va liberando de a poco esta cantidad de azúcar en la sangre. En cambio, si usted se come un pastel, por ejemplo, cargado de manjar, entonces nosotros vamos a tener una gran cantidad de azúcar y ahí nos va a venir un pico ahí de azúcar en la sangre. Entonces, podemos comer estas frutas, las frutas si necesitamos, hemos trabajado, andamos con hambre, con apetito, nos podemos servir una fruta y tenemos ahí rápidamente glucosa al cuerpo. Hay por ahí por favor, un micrófono del por Mandy. Mandy, si puede apagar, Mandy. Gracias. Gracias, muy amable, muchas gracias. Tenemos entonces, son moléculas fáciles de digerir, el cuerpo no tiene que trabajar tanto. El problema es que si nosotros comemos gran cantidad de almidones, de hidratos de carbono, especialmente que no sean integrales, lo que el cuerpo no lo puede absorber, se acumula, pues, se transforma en grasa, al final todo se va transformando en grasita, entonces nosotros no comemos grasa, pero se nos junta grasa porque el cuerpo lo va acumulando, todo eso que no lo puede eliminar, lo va acumulando como grasa. Entonces ahí tenemos hidratos de carbono que es importante, tenemos papa, yuca, tenemos pan integral, tenemos otras semillas integrales. Entonces, si hablamos de hidrato de carbono, ¿qué es lo que hay que evitar? Y yo aquí creo que aquí tenemos que ser más o menos categóricos. Los productos refinados, o sea, los pasteles, cosas que están hechas con harinas blancas, todo lo que es harina sin refinar. Hay que tratar de evitar, disminuir la cantidad de hidrato de carbono. Olvídense de la pirámide, que era lo que más teníamos que comer. Eh, Nosotros, en realidad, nuestro problema como sociedad es que comemos mucho, nos movemos menos. Es diferente para una persona que tenía que caminar antes mucho para comunicarse siquiera con su vecino, hace no tantos años, a lo mejor 70 años atrás. ¿Ya? Niños que tienen que caminar mucho para llegar al colegio y nosotros que tenemos todo ahí, llegamos a la puerta, caminamos un poquito, nos subimos al vehículo o en un taxi, en una locomoción, hacemos muy poco ejercicio para la cantidad que comemos. Seguimos comiendo como comían nuestros abuelos, tres comidas al día, a veces algunos comen cuatro, y resulta que la vida ha cambiado totalmente. Entonces, lo que tenemos que disminuir la cantidad de lo que comemos, ¿ya? Ojalá la última comida nunca después de las 7 de la tarde. Acuérdense de ese principio de comer, desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Eso es un muy buen consejo. Yo lo he podido comprobar y realmente ayuda mucho. Le damos tiempo al cuerpo para que él mismo se limpie. Vamos con la siguiente. Esos son básicamente los tres grandes sustancias que nosotros tenemos que ingerir en cantidades. Hoy cambió de color y se tiñó, pero no importa. Ahora, hay estas otras sustancias que tenemos que consumirlas siempre, porque si yo consumo a lo mejor eh, muchas cosas refinadas, procesadas, muchos almidones, cosas que son pobres en vitaminas, eh, mi cuerpo va a tener deficiencias. Y no es lo mismo una vitamina sintética que una vitamina que está inserta en un alimento. El cuerpo no reacciona igual.
Entonces, ¿qué son las vitaminas? Bueno, son sustancias orgánicas de origen orgánico, o sea, contienen carbono. Los compuestos orgánicos son compuestos que contienen carbono, son esenciales, son vitales y participan en reacciones químicas, básicamente, de la célula, siendo indispensable para el funcionamiento del organismo. Nosotros tenemos dos grupos, muchas veces la han escuchado, las vitaminas hidrosolubles, que se disuelven en, en agua, por lo tanto pueden ser eliminadas a través de la orina. Si yo consumo gran cantidad, por ejemplo, de vitamina C, imagínense ando resfriado y sé que la naranja me ayuda mucho, me estimula el sistema inmunológico, pero yo dije, hoy estoy tomando mucha gran cantidad de vitamina C, como es hidrosoluble, se elimina fácilmente a través de la orina y simplemente no nos va a dar un problema de, digamos, de avitaminosis por exceso de vitaminas, ¿ya? No nos va a dar un problema de alteración. Tenemos también la vitamina del complejo B, que son varias vitaminas, son vitaminas de esas que están muy asociadas a, al sistema nervioso y tienen múltiples funciones en realidad que tienen que ver con el metabolismo y el funcionamiento del cuerpo. Dentro de esas vamos a destacar la vitamina B12, que es una de las más eh, que ha generado, digamos, al debate, porque se dice que la vitamina B12 está solamente presente en las carnes. Bueno, yo cuando mis hijos estaban pequeños, por supuesto que siempre me controlé con nutricionistas, e incluso lo llevaba yo a control sano, y aparte, igual lo veía particular por si había, y les contaba que mis hijos eran vegetarianos, nosotros hemos oh, y dijo, van a ser desnutridos, y primero les sacaban todas las cada 15 días la nutricionista le sacaba una muestrita pequeñita de sangre para ver que no tenía anemia. Después, más alejado, cuando se dio cuenta que tanto mis exámenes como de los niños eran de lo más sano, ella quedó sorprendida y dijo, realmente me impresiona que no tengan ninguna deficiencia y muy sana, así que ya dejó de presionar y confió en esto. Entonces, la vitamina B12 es una vitamina que se encuentra presente en la levadura de cerveza en gran cantidad. 2 kilos de carne contienen la misma cantidad que la puntita de una cuchara de levadura de cerveza. Entonces nosotros es bueno que podamos ingerir la levadura de cerveza y también una levadura nutricional que contiene, pero la levadura de cerveza contiene gran cantidad de vitamina B12. Sin embargo, también el cuerpo puede construir y a partir eh, del, de la almendra tiene una sustancia precursora de la vitamina B12 y se metaboliza, se forma, se sintetiza en el yeyuno, en una parte del intestino. Entonces, y finalmente a mí lo que me llevó a dar, porque nunca hemos tenido, con todos los exámenes que siempre nos hemos hecho de sangre, nunca han tenido una deficiencia de vitamina B12. Hay un pueblo que es vegetariano por tradición, el pueblo del Valle del Hunza, Hunza con H y con Z, que pueden ver muchos documentales. Ellos son longevos, tienen un promedio de vida de 100 años, ¿ya? Viven 110, la mayoría muere como a los 100, cerca de los 100 años, 103 años, y lo han estudiado por muchos años y descubrieron que ellos sin ser manteniendo esta dieta rica en granos y sin consumir carne, no tenían deficiencia de vitamina B12 y se dieron cuenta que cuando el cuerpo, porque el cuerpo es un laboratorio maravilloso, cuando no tiene vitamina B12, hay un grupo de bacterias en el cuerpo, en el intestino, que se encuentran en gran cantidad
en que son bacterias benéficas. Recuerden que nuestra biota, el conjunto de todos los microorganismos que nos hacen muchas reacciones metabólicas, pesa más de lo que pesan, si le sacamos la biota de nuestro cuerpo, pesa más de lo que pesa el resto del organismo. Somos un conjunto de biota que por años de evolución nos ha permitido ser lo que somos. Entonces, el cuerpo dispara la producción de estas bacterias que son productoras de vitamina B12 en cantidades. Entonces, al estudiar la dieta de ellos y el intestino de ellos tienen gran cantidad de esta bacteria que genera de por sí vitamina B12. ¿Ya? Entonces, si nosotros consumimos siempre almendra, estamos consumiendo semilla y el cuerpo en el fondo se acostumbra a generar esto, a generar estas bacterias y si no la va sacando, si no la encuentra de un lado, van a pasar una semana y empieza a generar esta proliferación de bacterias benéficas que nos ayudan a mantener nuestra cantidad de vitamina B12. La vitamina B12 es importante porque produce un tipo de anemia perniciosa que igual es preocupante, pero no, por no comer carne uno va a tener deficiencia. Como les digo, la experiencia a mí me ha enseñado con todo esto, si uno tiene una alimentación eh, digamos, o lacto vegetariana, no necesita en realidad estar consumiendo suplementos, simplemente con que consuma levadura de cerveza, o si no, lo que ya les dije. Tenemos, bueno, la vitamina A, que la vitamina es una vitamina que sirve harto, el retinol le dicen porque ayuda mucho a la retina, la vitamina D, que ayuda a absorber el calcio, la vitamina E, la vitamina E es muy antioxidante, tiene muchas funciones, también ayuda a toda la parte reproductiva, las células sexuales, la vitamina K, que tiene que ver con la coagulación. Básicamente, eh, las vitaminas están presentes en forma natural en los alimentos. Para ello tenemos que tener cuidado en la cocción, no recocer los alimentos, que queden, ojalá no comerlos crudos también, porque mucho frío también nos afecta. Si consumimos muchas ensaladas por no perder estas vitaminas, recuerden que el cuerpo tiene un maravilloso sistema de catabolismo, una molécula grande la separa en moléculas asimilables y después si falta esto, arma de allá, arma de acá y va construyendo, con tal de tener una dieta variada, de tener el cuerpo limpio, de tener una actitud positiva, de tratar de, si estamos enfermos, escuchar el cuerpo. El cuerpo solo tiene una inteligencia, una sabiduría que mantiene la salud. Muchas actúan como precursores de coenzimas. Las enzimas son las que producen todas estas reacciones químicas que sobre en los alimentos, regulando, catalizando, acelerando, cuando un catalizador es que produce una aceleración de diversas reacciones corporales. Y muchas vitaminas son también antioxidantes, ¿ya? Entonces las vitaminas son necesarias, están en nuestra dieta, están especialmente en las cosas crudas, las encontramos, por eso es importante también consumir algunos derivados del queso, a lo mejor un queso liviano, se puede consumir un yogur, un kéfir, también ayuda porque nos va aportando lo que nosotros necesitamos. Vamos a la siguiente, los antioxidantes. Bueno, esto no está como eh, oficialmente a lo mejor como requerimiento, pero yo me he dado cuenta que es súper importante. ¿Qué son los antioxidantes? Los antioxidantes son sustancias que impiden que el cuerpo se oxide. Nosotros envejecemos porque nos oxidamos.
si bien el oxígeno es súper importante, es un átomo súper reactivo, sigue reaccionando en el cuerpo y produce reacciones de oxidación en la célula y ahí produce moléculas que son no deseadas y esas moléculas nos van dañando. Entonces, ¿qué es lo que es? Estos antioxidantes son sustancias presentes en los vegetales, normalmente son las que le dan el color, el betacaroteno, el color de la zanahoria, de la naranja, el color de los arándanos, por eso comen frutos rojos, le dicen por el color rojo, las moras. Es importante, las moras, el maqui es el mejor antioxidante y lo tenemos, es chileno, ya la Aristotelia chilensis, el maqui, tenga un maqui en su jardín y ahí pueda consumir maqui, el mejor antioxidante que se ha encontrado hasta el momento. Ellos evitan este estrés que produce la célula, esto de que hay algunos átomos que siguen ahí, los radicales libres, reaccionando y produciendo sustancias que le hacen daño a la célula. Entonces, ¿quiénes lo detienen? Los antioxidantes. ¿Por qué? Porque ellos, imagínense, nuevamente hablamos de los enlaces dobles, es como si tuvieran muchas manitos y con esas manitos pueden tomar este oxígeno y el oxígeno se queda ahí tranquilo, porque estos doble enlaces en el fondo son electrones que le aportan al oxígeno que anda buscando desesperada y electrones. ¿Ya? Entonces los detienen, los calman. Entonces ayuda al estrés oxidativo. Son pigmentos, pigmentos son los colores. Cuando los colores son de origen sintético le decimos colorantes. Cuando son de origen natural le decimos pigmentos. Son esenciales en un mundo donde cada vez hay más sustancias químicas. Salimos y los vehículos van echando sustancias que no nos ayudan y que nos ayudan a sacar todas esas sustancias que quedan dentro, nos ayudan mucho los antioxidantes. Entonces es muy bueno que en su dieta hayan rojas, ojalá puedan consumir, si tiene una feria ahí, siempre hay como ferias campesinas donde los campesinos tienen sus propios arbolitos sin este baño de pesticida que cuando nosotros compramos fruta en el supermercado están con muchos baños de pesticida y al final la cáscara absorbe parte de estos pesticidas. Entonces a veces uno prueba con, ¿cómo se llama? Con las cascaritas a veces están un poco amargas. Yo me acuerdo cuando yo trabajé en investigación en mis principios de la carrera en la universidad y tenía una compañera que era agrónomo y estaba haciendo una investigación justamente estudiando la cáscara del tomate y el tomate eh, ella descubrió, conversábamos dentro de que efectivamente guarda la cáscara, igual absorbe parte de estos pesticidas. Eh, bueno, y en base a eso salieron ahora los de cáscara gruesa, que son un poco más manipulados genéticamente, en el sentido de que, porque yo he plantado estos tomates de semillitas y me doy cuenta que no le entran gusanos, tienen una cáscara muy gruesa, entonces lo mejor es que usted tenga una semilla del tomate que no ha sido manipulado, de ese tomate de campo que tiene olor a tomate, que sale en la época del tomate y que eh, eh, usted mismo lo cosecha en un macetero, puede tener un par de tomates, acostúmbrese a aprovechar las aguas y tener usted su propia pequeña huertita, uno va aprendiendo. ¿Se cortó la comunicación? No se escucha. No, yo Gracias. tampoco escucho. Ya, ya, ya. No, yo lo pasé a llevar donde muevo las manos, perdón, pasé a llevar y cerré el micrófono. Le decía que si yo tuviera que hacer un resumen de cuál es una alimentación que nos mantenga sano, vigoroso, yo les puedo decir que una alimentación ovolacto vegetariana es muy sana, de que nosotros necesitamos darle espacio para que el cuerpo se vaya limpiando, no comer comidas pesadas en la noche, eh,
Por supuesto, si un chico que hace deporte, si un niñito pequeño le da hambre, porque a lo mejor usted tiene ya 40, 50 años o más, ya no necesita comer tanto, está todo el día en la oficina. Entonces comemos mucho, nos enfermamos porque comemos mucho. Comer cosas sintéticas, o sea, evitar las cosas sintéticas y comer cosas naturales, no lo refinado. Me queda una diapositiva ahora que me acuerdo, que la tengo para que no se... Y esto tampoco es un alimento, es la fibra. La fibra es la estructura que nosotros le vemos ahí a una manzana, la hilacha del plátano, es la celulosa. La celulosa, el cuerpo no la puede absorber. Fíjese que son igual moléculas de glucosa, igual que el almidón, pero tienen un enlace que el cuerpo, las enzimas no las pueden digerir. Y gracias a que no se puede digerir y pasa enterita, es una escoba del intestino. Entonces, si usted va a preparar un pancito, como una avena, no la avena instantánea, la avena que viene más entera, tiene fibra y esa fibra es súper necesaria, porque esa fibra le va a limpiar, le va a ir barriendo a usted el intestino. De esa manera, elimina el exceso de almidón. Por ejemplo, usted consumió mucha harina, estaba muy rico el pancito y comió de más. Bueno, el cuerpo se encarga de limpiarlo. Entonces, si yo como harinas muy refinadas, no voy a tener esa escobita que me va a ayudar a limpiar. Y si yo no tengo esa escobita, el cuerpo empieza a acumular esos alimentos que en el fondo son alimentos que ya no se aprovecharon, de desecho, y ahí llega cualquier microbio. En el fondo el microbio llega cuando encuentra las condiciones de qué alimentarse. Por eso evite una alimentación que deje poco residuo. Por eso no es conveniente la carne, porque genera mucho residuo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo proteínas y voy complementando, si estoy comiendo a lo mejor, por ejemplo, lentejas que no tienen todos los aminoácidos, pero al desayuno me sirvió un poco de quinoa o me sirvió otras semillas que me aportan los otros aminoácidos esenciales. Si yo tengo una dieta variada, me va complementando. Entonces, darle tiempo al cuerpo para que elimine, para que se limpie. Igual que la casa, yo puedo tener el mueble más lindo, pero si tengo sucio, van a llegar igual a comerse las polillas, lo que haya, o van a llegar ratones, van a llegar las moscas. En el cuerpo pasa lo mismo, no llegan ratones, no llegan moscas, pero llegan los mismos patógenos que andan dando vueltas, se reproducen porque encuentran las condiciones. Por eso, la mejor dieta para mí ha sido una alimentación que deje poco residuo. Bueno, eso les puedo contar. Yo me pasé de la hora, perdonen. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte también. No sé si no se entendió nada a lo mejor. ¿Ahora me escucha? Yo Sí, tengo una Elizabeth, pregunta. Sí, adelante. mira, he estado escuchando la presentación, me parece bien interesante, sobre todo desde el punto de vista químico, que es tu área, pero me gustaría, si es posible, que nos dieras un ejemplo de un día de lo que tú te sirves, o de tu Ya, familia, no sé, por ejemplo, desayuno, almuerzo y en la tarde, o la cantidad que ustedes coman y qué es lo que comen. ya. Mira, normalmente nosotros en la mañana tenemos presente de esto de que hay que desayunar como rey. ¿Ya? ¿Pero Entonces qué se sirve? nosotros Ya, siempre nos servimos semillas. ya. Ojalá las semillas que tú las puedas masticar bien, salivar bien. Si tú te Ya. puedes preparar con las almendras que las dejas remojando en la noche y te preparas con la leche, con la juguera una leche de almendra, es genial. Pero Ya. además igual consumimos nueces, variedad de semillas, porque en la Ujú. variedad no tienes que comer gran Claro. cantidad, un puñadito, una cucharada, Ya. ¿ya? Lechadas,
Consumimos además semillas, por ejemplo, podemos consumir quinoa. La quinoa, cocer quinoa, la mezclamos con fruta, le echamos un poquito de semillas. Otras veces simplemente fruta picada con semillas. Siempre las semillas para nosotros son súper importantes. Pan, si vamos a comer pan, yo normalmente preparamos pan no de trigo. ¿Por qué? Porque el trigo por muchos años ha tratado de que el trigo suba, entonces tiene mucho gluten y el gluten produce mucha inflamación. Entonces yo preparo pan de avena. La avena común y corriente la pongo en la licuadora y le echo un poquito de royal, 2 huevitos, un poquito de sal y al horno, al aceite, en el horno eléctrico. No necesita amasar, la revuelve nomás y lo pone en el horno eléctrico. Y tú tienes un pancito. Entonces ponemos pancito de avena o si no, si compramos pan integral también. Normalmente yo no consumo pan, siento que no lo necesito, ¿ya? A veces nos queda arroz integral del día anterior y comemos arroz, le agregamos palta, por ejemplo. Entonces, aparte de las semillas, de la fruta, consumimos algo que sea grano integral. Puede ser quinoa, puede ser arroz, puede ser un pancito, ¿ya? Y le agregamos palta o le agregamos huevo, una pasta de huevo duro, huevo revuelto, yo consumo huevo, o quesillo, o preparo tofu, preparo unas pastas de aceituna, por ejemplo, y nueces, lo metes en la licuadora con un chorrito de aceite o un poquito de agua tibia, agua hervida, y te queda una pasta súper buena donde le puedes poner maní, nueces y aceituna. Y esas pastitas nos servimos. Entonces, va fruta, va semilla, después normalmente nos tomamos algo calentito, yo no consumo café, pero sí consumimos café sucedáneo, café de higo, tomé hoy día en la mañana, acá tengo al lado mío un cacao, consumo harto cacao, porque igual el café de pronto nos altera el sistema nervioso, ¿ya? Y eso para nosotros normalmente un desayuno. Un almuerzo, por ejemplo, te voy a contar lo que consumimos hoy día de almuerzo. Lentejas, cocí lentejas natural, las molí bien, ¿ya? Le agregué un poquito de maicena para que se espese, bueno, la estilé bien y le agregué cebolla, zanahoria, un sofrito hay que preparar de cebolla, zanahoria, le agregué 2 huevitos y con eso preparé unas hamburguesas horneadas, lo acompañamos de ensaladas, coliflor, había repollo, lechuga, aceitunas y cuando yo como evito consumir mucho carbohidrato, ¿ya? Porque he acumulado también, porque por un tiempo comí mucho carbohidrato y me di cuenta que es un problema. Entonces ahora lo evito, pero una papa cocida sí nos podemos agregar. O si no, simplemente la parte proteica, que en este caso sería la hamburguesita horneada ¿cómo se llama? Con las ensaladas. Perdón, Y, Angie, ¿saco las y, diapositivas? bueno, gracias, Edgardo. Entonces, y ahora en la tarde nos comimos, bueno, fruta y una taza de semillitas también. Normalmente caliento sopitas, por ejemplo, preparo sopas, si me quedaron de lenteja, las licúo, y una sopita, pero como a las 6 de la tarde, lo último que comemos. En realidad es como variado, tratamos de ir variando. No sé si algo te sirvió, ¿dónde No, está? sí, de todas maneras, y bien rico por lo demás, ¿ah? Variado y rico. Sí, Ahora, en calorías, por ejemplo, ¿cuántas calorías crees tú que hay en todo eso? mira, yo nunca me preocupo de las calorías, Ah, creo que ya, es no, una se muy acabó. mala, ¿sabes por qué? Mm, Un tiempo me estuve preocupando, ya, pero mira, ya. tú puedes comerte un pastel, te da no sé cuántas calorías que necesitas, Son como tiene, 500 ahí. pero tiene proteína que tú necesitas, Claro, no, no, tiene no, no. vitamina.
No Sí, tiene. por supuesto, ¿Tiene por supuesto. fibra? No tiene. Claro. ¿Tiene lípido? No tiene. ¿Qué Sí, tiene? Cantidades de azúcares. sí, pues Entonces, correcto. no Sí. tomes en cuenta las calorías, porque si tú Mm, estás comiendo fibra, el cuerpo se encarga de sacarla y tú tienes que acordarte que hay que hacer ejercicio. A lo mejor no Sí, te gusta ir lógico. al gimnasio, pero te gusta jardinear, sales a caminar por ahí a ver Claro, el claro. jardín de los vecinos, sales, jardineas un rato, caminas, o te pones a lo mejor a hacer, no sé, mientras miras tele, algún tipo de ejercicio, o lo que tú quieras. Lo importante es que sepas que tienes que ejercitar, como sea. El cuerpo está Claro, hecho para estar en movimiento, ¿ya? Y claro que uno no sí. tiene que pagar gimnasio. Ahora te pones, sintonizas cualquier clase y te pones ahí, te tiras en la alfombra y te haces un poquito de ejercicio. Mejor si caminas, mejor si te mueves. ¿M? Bien rico Así el que menú, lo vamos a probar a ver si no quedo con hambre. voy a hacer Gracias, otro María curso, Angélica. Ya. sí, voy a hacer otro curso para los que están presenciales aquí en Concepción. Eh, bueno, Leonardo también, igual, más de 40 años vegetariano y somos bastante sanos. Así que Leonardo está ahí, yo Aquí estoy. ¿cómo se llama? Sangre en el ojo a Leonardo, porque nos dejó, nunca se despidió, nada, nada, así que no. No hubo ni ah, tiempo de Oye, yo despedirse. tengo algo para compartir. No, pues, lo hemos echado de menos, yo por lo menos lo he echado de menos, de que por lo menos hubiera aparecido en una de las reuniones, haber dicho, chiquillos, sí, me a lo mejor. voy, Sí. ahora que está ascendido, otra cosa, pues, no, no, no Eh, vale. sí, ¿Ah? Oye, les voy a contar ahí yo No, una infidencia. a ver, No es por defenderlo, pero les voy a contar porque creo que es importante. De ya. pronto igual nos piden orientaciones, por favor. Es bueno que ya dejen de trabajar con grupos presenciales, nos dijeron, Ya, o sea, con ya, grupos online. ya, Y nosotros un poco obedeciendo eso, a lo mejor Leo medio enojado también, llegó y ya. dijo, ya, si no quieren que siga online, no sigo. Y a lo mejor ahí Oh, se lo echamos olvidó, de menos. pero Lo echamos de menos. Yo lo echo de menos, por lo menos, son sí. también sugerencias que nos hacen y nosotros Sí, obedientemente a veces hacemos mucho caso a las sugerencias. ya. Bueno, No, Pero pero que, disculpa Elizabeth, no, bien, pero qué mi bueno que disculpa estás por ascendido, sí, qué esto, bueno. Ya, por haber no, hecho un trabajo, una salida tan abrupta, eso. pero no, pero es la también verdad. fue un ejercicio, para mí fue un ejercicio bastante potente de decir, yo confío en quien queda, en quien Claro, asume. ya. Y la verdad que los hechos me han dado la razón porque el grupo ha continuado funcionando, Sí. ha seguido haciendo todo y uno no es imprescindible, la verdad. Ya Sí, pero nadie igual es te echamos de menos. sí, Un poco nomás. Lo es pasamos cierto. bien igual, bien tengo un Sí, consejo para distendido y mucha alguien gente comentaba, respecto así que de la un charla que está abrazo a la dando hoy. distancia. sí, un abrazo No a sé si me todos podría y Sí, atender. muchas ya, gracias. ya. No sé Un si gusto hay de verte, alguna. Leonardo. Ok. Angie, yo leí y escuché por ahí que mucho cítrico cuando se está resfriado no conviene. Alguien promueve que no se consuma cítrico porque el cítrico tiende a dejar hacia adentro, tiende a guardar, no a expulsar. ¿Tienes alguna información al respecto tú? Y después le puedo compartir acabo de, lo que almorcé yo, que también soy de la Sí, dieta ovo-lacto-vegetariana, para otra sí, ocasión. sí. Bueno, contarles que los cítricos, como lo que pasa que nosotros tenemos un defecto que nos dicen esto es bueno y nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos a eso. Y la exageración, siempre por eso es importante saber qué necesito y si yo sé lo que necesito, por eso siempre cuando doy esta charla, primero, ¿cuáles son las necesidades? Entonces no puedo irme solo a una cosa. Los cítricos estimulan el sistema inmunológico y en el cuerpo el pH lo ponen increíble, un poquito más alcalino, no más ácido, y eso ayuda mucho, la condición alcalina ayuda mucho a eliminar patógenos. Entonces, yo sé que
A lo mejor si yo me pongo a tomar, claro, todo el día limonada y casi no alimento, cantidades, no, con que yo coma harta, a lo mejor no tan fuerte el limón, pero darle ¿cómo se llama? A la naranja. Yo igual he escuchado a los naturistas que no, esto no combina con esto, pero yo me he dado cuenta que una dieta complementaria es más sana que una dieta que se preocupa tanto de la combinación, porque se producen carencias. ¿M? Lo que hay que tener, sí, reglas generales de que si uno va, se sirvió leche, no va a tomar una limonada al tiro, se sirvió la leche caliente, esas cosas, sentido común. Sí, ¿Puedo hay aportar algo? una persona que estaba primero, Sí, Sandra. Hola, sí. Sandra. Sandra Qué tiene su lindo manito verla. levantada. Sí. Sí, era sobre la Adelante, pregunta que había Sandra. hecho. eh, ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Hola, Sí. Angie, qué gusto. Hola, qué lindo. Sí, mucho tiempo sin verte. Un agrado, Sí. como siempre. A propósito de algunas cosas, mencionaste algunas cosas que tenía pendiente preguntar y aprovecho. Em, por ejemplo, hablaste de las frutas, verduras, ¿cierto? Del supermercado, de todo lo químico. Y en razón a eso, tengo entendido por los champiñones, que tú mismo también mencionaste, pero en alguna charla incluso de la misma red escuché, si quieres champiñones con todas sus propiedades, vaya al bosque a buscarlo, no del supermercado. ¿Cuán beneficioso es eso? ¿Efectivamente traen tanto los beneficios que tienen los propios champiñones o no es tanto? Eso es una cosa. Y a propósito de lo mismo, las paltas, pero más que las paltas en sí, de supermercado, como hoy en día hablan tanto de las propiedades del cuesco. Si es de supermercado, ¿ese cuesco tiene tanto valor? Eso como una pregunta. Sí, gracias, Sandri. Qué bueno que preguntas porque es una pregunta bien, bien interesante. Mira, es bueno el supermercado porque, ay, se me fueron. ¿Por qué no es bueno consumir cosas de supermercado? Es simplemente porque como se producen en gran cantidad para producir harto, utilizan muchas pesticidas, herbicidas, sustancias que son dañinas al cuerpo, solo por eso. Y eso normalmente queda en la cáscara. Entonces, si yo tengo la precaución a lo mejor de pelar la fruta, voy a evitar eso. Pero fíjate que es mucho mejor comer fruta con cáscara porque en la cáscara está la celulosa y me sirve de la escobita. Pero bueno, si no, igual la pulpa de la celulosa de la manzana tiene celulosa, igual me va a ayudar. Pero es solo por eso, porque está por la gran cantidad de sustancias químicas, los baños de pesticida que le hacen porque se producen una cantidad enorme. De hecho, ahora se produce más alimento en la historia que nunca. El problema es que está mal distribuido, se pierde mucho. Entonces es por la cantidad de químicos, es por eso. No es nada en contra de los supermercados. Entonces, si tú tienes la precaución de lavar bien, de limpiar bien, no hay problema. Y sobre los champiñones, bueno, los champiñones en general son saprófitos, son un tipo de hongos. Bueno, están los parásitos, los sapróficos y los micorríticos. Los micorríticos forman simbiosis con los árboles y ahí tenemos la callampa que sale del pino, que su fruto aparece ahí y lo podemos comer. Pero el champiñón es saprófito, se alimenta de materia en descomposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los champiñones en realidad no tienen sustancias químicas, pero crecen sobre... Eh, no sé, pues cremento de pollo y todas esas cosas, entonces la gente cuando sabe no le gusta. Límpienlos bien, que no esas poquitas restos de tierrita, ¿no? Crecen sobre excremento, entonces es bueno limpiarlos bien y sacarlo, pero son una buena fuente de proteína. Si usted puede ir a buscar al bosque, pucha, qué bueno, pero mucha gente no puede. Entonces hay que limpiarlos porque crecen sobre esta sustancia en descomposición, entonces límpielos bien, no los lave, límpielos con un paño
con un paño húmedo, no con papel blanco. El papel blanco contiene gran cantidad, los blanqueadores, de una sustancia que se llama los organoclorados, así que con un pañito, vaya a la antigua, un pañito viejo de cocina, limpia el champiñón y ahí lo prepara. Y sáquele toda esa cosita negra como tierrita. Esa no tiene ¿No ahí. se, no Ah, se cuece? ¿No se cuece? sí, sí, el champiñón sí, tiene proteína y la proteína no le pasa nada si se cuece. Pero no lo La deje recocido, déjelo ahí que esté, Y que quede. aprovechando también que señalabas que consumías avena, pero no del supermercado, ¿la compras en tiendas naturistas? No, sí, no, le digo, no la avena instantánea porque le quita mucha fibra. La avena puede comprar en el supermercado, pero compre avena tradicional. Yo Ya. normalmente la compramos en Frutos del País, que es más integral, entonces tiene más fibra, tiene más fibra. Y al tener más fibra, bueno, también tiene más germen. Entonces, el germen ahí donde está toda la proteína. La avena es una buena fuente de calcio, ayuda mucho. Así que hay que consumir Angie, avena, lo que no instantánea. ¿Sí? Muchas gracias. ¿por qué no lavarlo los champiñones? Yo cosecho, tengo la fortuna de cosechar aquí debajo de los pinos el níscalo, que es muy apreciado Ah, y sí, que es muy sí. sabroso salteado. Pero yo los lavo, a lo mejor estoy cometiendo un error. No, simplemente no es porque le afecte químicamente, sino porque se hace muy fácilmente agua, la carne se como que bota mucho jugo, mientras que si tú los pones en la sartén, incluso sin aceite, bien calentito, y los pones a cocer ahí, quedan de un sabor más rico y después le echas un chorrito de aceite, que no queden fritos, pero la sartén bien caliente, es por la textura más que nada, es por eso no lavarlo, por la textura que genera cuando se cuece. ¿Puedo, Sí, perdón. Muchas gracias. Oye, puedo Mira, sí, quería por la, comentarles algo respecto de la pregunta anterior que hizo María Victoria acerca de los cítricos, de los ácidos. Esa indicación viene más por la corriente de la medicina tradicional china, ya que ellos trabajan y observan mucho en relación a los sabores. Entonces, cuando una persona está cuando está resfriada y está empezando su resfrío, es bueno consumir cítricos y algunas sustancias cálidas como la canela, por ejemplo, el clavo de olor o la cúrcuma o cuál es la otra que es cálida. Bueno, elementos cálidos sumados al ácido del limón o de la naranja permiten una sudoración rápida y eliminar el patógeno. Pero cuando el resfrío ya lleva más tiempo, hay que usar otro tipo de remedio y en ese caso el ácido en exceso puede resultar contraproducente. ¿Ya? Porque claro, según el sabor, hay sabores, por ejemplo, lo salado tiende a eliminar hacia abajo, a llevar hacia abajo. Hay otros que tienden a subir otros sabores. Y el sabor ácido es del viento, o sea, dispersa la energía. Por ahí viene esa indicación. La verdad que yo tengo un método, a lo mejor no muy bueno no a todos les gusta, pero para mí es buenísimo, me resulta para combatir los virus y los resfríos. El ajo, eh, me enteré por un bioquímico en una charla muy interesante, el ajo tiene 5 antibióticos, pero no lo tiene como cuando usted se toma una pastilla de antibiótico, que es como una tonelada para su cuerpo, y antibiótico le mata no solamente las bacterias que están ahí maléficas, sino que también le mata toda la biota, todas las bacterias que trabajan, pero por nosotros maravillosamente. Entonces, cuando yo tomo una sustancia que tiene un antibiótico natural, eh, entonces yo consumo, cuando me resfrío, consumo ajo en la noche y en la mañana, con 2 veces, con tomate, con palta normalmente, eh, con quesillo molido, con una pastita de aceituna, con lo que sea, me sirve. Y un poquitito, 1 a 2 dientes de ajo
por una semana piensen que los rusos combatieron la influenza en tiempo de solamente con ajo. Entonces, ellos, yo consumo eso y igual preparo pebres cuando estoy resfriada, entonces también ayuda porque es un broncodilatador. Y ahí está el principio de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Bueno, yo estoy una pregunta más porque ya debiera haber salido a ver a mi madre, debe estar, está solita y me debe estar esperando. No sé. Muchísimas gracias. En el chat no veo ninguna pregunta. No sé si a alguien le queda jengibre, puso Sandra acá, pero Sí, súper eh, bueno, jengibre, bueno, muy ujú. bueno. Eh, Creo que entonces estaríamos listos para invitarte de nuevo. A lo mejor la próxima puede ser antibióticos naturales, ¿no? Y complementar con la alimentación sería. Ay, sí, sí, bueno, hay tanto que hablar, yo le puedo, con mucha humildad, le puedo contar todo lo que que hemos aplicado por 40 años de llevar esto y de estar tan sanos, que esa es la gracia de mantenernos sanos. Aliméntense con cosas que dejen pocos residuos, chiquillos, esa es la clave. Bueno, también queremos invitarlos para la próxima reunión que tengamos con nuestra querida Vidalba, que la acabo de ver que está incorporada. No, yo todavía no conozco el título de la charla. Si tú nos quieres contar, por favor, cuál es el título antes de despedirnos de Angie. Hola, buenas noches, cariño a todos. Sí, estaba aquí. Estaba escuchando lo de Angie. No está relacionado con el karma lo que vamos a hablar en esa exposición. Así que no les puedo adelantar. No, queremos el título nomás para poder Eso. invitar. Bueno, quedan invitados gratamente y agradecerle infinitamente. Ha sido interesantísimo lo que hemos hablado hoy día, lo que hemos aprendido, lo que nos ha compartido María Angélica, que nosotros cariñosamente le decimos Angie. Aquí hay personas que no son comunes asistentes a nuestras reuniones. Si quieren, alcanzan a lo mejor a dejarnos su número de teléfono, si quieren incorporarse al chat para enviarle la grabación. Y en este caso le vamos a pedir a Angie si nos puede compartir las diapositivas. También las podríamos publicar para quien interese en el chat grupal. Siempre y cuando Eh, la persona lo autoriza, se publica. Y están todos sí. invitados. Y Angie, si para cerrar nos quieres dejar algún mensaje, por favor. No, yo creo que una cosa que es súper importante también es el estado mental. No olviden que no somos un montón de proteínas, lípidos y vitaminas caminando. Tenemos un componente emocional, mental, espiritual. Entonces, eso también hay que alimentarlo, hay que nutrirlo con buenos pensamientos, con buenos sentimientos. De repente todos nos enojamos y se nos sale el diablito, pero uno tiene que estar ahí alerta. No, eso no quiero para mí. Esa versión mía no, la voy a cambiar. Y eso es de todos los días. Me enojé con algo. No me hace bien enojarme. Trato de entenderlo. Ese es un trabajo constante que tenemos que hacer. No solamente por eso es importante no solo preocuparse lo que entra a nuestro cuerpo, a la boca, a nuestros pensamientos, lo que vemos, las noticias terribles, eso nos afecta. ¿Cómo nos va a enfermar ver el noticiario? Esos son toxinas, ¿ya? Entonces, pero si usted escucha a lo mejor una música que le agrade, una flauta tibetana, va a ser distinto, alimente el alma. Entonces, yo le diría que no se olvide que usted tiene otros aspectos, otros cuerpos que forman todo un todo en usted y que son tan importantes de cuidarlos como la alimentación. Eso. Gracias. Muchas gracias por Gracias. estar ahí.
Un gusto. Gracias, gracias, gracias infinita. No sé si alguien más quiere dar las gracias para cerrar ya. Magali, te cuento que ya capturé tu teléfono y creo que Edgardo también lo está anotando. ¿Te interesa que te agreguemos al chat? Perfecto. Te vamos a agregar al chat y si no te agregamos, por favor, contáctanos de nuevo. Y Muchas alguien más si quiere gracias. todavía alcanza a agregarse. Alejandra, Bueno, muchas un gracias, besito, gracias. Alejandra. Chao, de nada. Para mí es un gusto. Cuando Gracias, quieran. Angie. Chao, chao. De Muchísimas gracias. nada. Sí, Gracias de por nada. todo. Chao. Chao, Muchas chao. Chao. gracias, Angie. Chao, de Chao. nada. Chao, Chao, Leo, que estén Leonardo. Chao, bien. Leonardo. Gracias. A todos. Chao, chao.